Hola, buen día tengan todos. Somos Legisactio MX y hoy vamos a hablar sobre el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La dinámica consistirá en ver primero lo que dice textualmente y después vamos a comentarlo. Para que se entienda mejor vamos a trabajarlo por párrafos. Una vez dicho esto, comencemos. Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo primero. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Lo primero a resaltar es que este artículo nos menciona derechos humanos y anteriormente hablaba sobre garantías individuales. Este cambio surgió como consecuencia de las reformas del año 2008 y 2011. Otra cosa importante, es que se reconocerán los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales México sea parte. Esto se relaciona con el artículo 133 de la misma Constitución, que en pocas palabras nos dice que los tratados deben de estar de acuerdo con la misma, es decir, que en los tratados no haya nada que contravenga a la Constitución. Finalmente nos habla sobre que no se pueden restringir ni suspender los derechos humanos, salvo ciertos casos. Esa parte hace referencia al artículo 29 de la misma Constitución que dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Como dijimos, los tratados internacionales se relacionan con el artículo 133, pero lo más importante de este párrafo es, ser el fundamento constitucional del principio pro persona, el cual consiste que, en caso de que dos leyes, o una ley y un tratado internacional puedan ser aplicables a un caso, se aplicará el que beneficie más a la persona, es decir, la que favorezca más a la persona. Párrafo tercero. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Este párrafo es el más extenso de explicar porque en primer lugar nos menciona las obligaciones del Estado, después nos menciona los principios de los derechos humanos y finalmente los deberes que del Estado. Empezaremos por hablar sobre las obligaciones. Estas también son llamadas obligaciones genéricas. Obligación de promover. Consiste en que el Estado debe asegurar que las personas conozcan tanto sus derechos como los mecanismos de defensa de estos y también sepan cómo ejercer mejor esos derechos. Obligación de respetar. Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos, es decir, los estados deben abstenerse de cualquier acción que viole los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, los estados deben reconocer y defender los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que habitan en su jurisdicción, tanto ciudadanos como extranjeros. Obligación de proteger. Esta exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Obligación de garantizar. Se traduce en que el Estado no puede limitarse a no incurrir en conductas violatorias de los derechos, sino que además debe emprender acciones positivas. Estas acciones consisten en todas aquellas que resulten necesarias para posibilitar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan ejercer y gozar de sus derechos y libertades. Como acabamos de ver, esas son las obligaciones que nos menciona la Constitución. Ahora procederemos a explicar los principios de los derechos humanos. Principio de universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Principio de interdependencia.
Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Una vez finalizados de explicar los principios, procederemos a hablar sobre los deberes, que también son llamados deberes específicos. Deber de prevenir. Consiste en el desarrollo de todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Deber de investigar. Significa que el Estado debe de investigar toda situación en la que se hayan vulnerado derechos humanos, ya sea por parte de agentes estatales o particulares que actúen con la consentimiento o tolerancia del Estado. Deber de sancionar. Este deber implica poner fin al comportamiento contrario a las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, por lo que resulta irrelevante que la conducta haya sido llevada a cabo por un particular o por un agente del Estado. Pueden ser sanciones penales o administrativas. Deber de reparar. El Estado debe de restituir al lesionado en el goce de sus derechos o libertades violadas incluyendo restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Como pudimos observar, el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución es el más extenso. Párrafo cuarto. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Este párrafo es bastante explícito y claro, solo cabe definir qué es el territorio nacional. El artículo 42 de la Constitución nos dice que es, primero, el de las partes integrantes de la Federación. Segundo, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. Tercero, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico. Cuarto, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Quinto, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. Sexto, el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. A eso solo hay que sumarle las embarcaciones nacionales, tanto aéreas como marítimas, los consulados y embajadas en el extranjero. Párrafo quinto y el último. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este párrafo nos habla sobre la no discriminación. Nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Existen tratados internacionales que intentan combatir la discriminación, al igual que las asociaciones civiles. En los últimos años han habido grandes avances para combatir la discriminación, pero aún falta mucho camino por recorrer para que ninguna persona sea discriminada por ningún motivo. Con esto finalizamos la explicación al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como vimos, este artículo es muy amplio y nos da las bases para los derechos humanos y las obligaciones del Estado frente a ellos. No olviden suscribirse y recomendar el canal con sus amigos y compañeros, eso nos sería de gran ayuda. Hasta la próxima.